32. ¿Cómo navegar en tiempos turbulentos? Es el tema general que estamos compartiendo. Y el subtema es diferentes sistemas éticos. La base bíblica que vamos a leer es en Mateo 12, del 3 al 8. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues yo os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Cuando las parteras mintieron a Faraón, lo hicieron por temor de Dios. Pero cuando nosotros decidimos mentir, usualmente no es por temor de Dios. No porque se está tratando de preservar vidas. Más bien, muchas veces es para protegernos a nosotros mismos. No piense que el absolutismo gradual tiene que ver con cualquier dilema en que uno se encuentre, que represente escoger entre hacer una cosa u otra, sino que se da cuando nos vemos frente a un dilema moral que tienen que ver exclusivamente con absolutos dados por Dios. O sea, el mismo Dios va a guiarnos. Y debe ser la gloria para Dios. Si en algún momento se encuentra en una situación donde tenga que escoger entre dos absolutos dados por Dios, como el caso de no mentirás o no matarás, entonces usted está delante de un absolutismo gradual. Se hace esta salvedad porque se necesita tener mucho cuidado. Hay que aclararlo. No sea que se comience a ver absolutismos graduales donde no los hay. Por ejemplo, la Escritura nos manda a someternos a las autoridades que gobiernan, autoridades superiores. Según Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pero también la palabra de Dios nos enseña que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. En Hechos 5, 27 al 29, dice: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos
estrictamente que no enseñase en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero tenemos que recalcar, no es como un pretexto, no es como una justificación. Debe ser una respuesta a lo que Dios ha colocado en nuestro corazón y que nos produce un temor de Dios. No es para salir a flote en cualquier situación. Eso hay que tenerlo presente. Entonces, si en el día de mañana la autoridad en turno nos exige hacer algo que es contrario a la palabra de Dios, se debe obedecer el imperativo primero. Obedecer a Dios antes que a los hombres. La palabra de Dios nos ordena amar a nuestro prójimo como a uno mismo. Según Levíticos 19, del 17 al 18, que dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Pero a la vez nos dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Deuteronomio 6:5. O sea, vemos claramente que Dios nos está marcando, nos está guiando de que debemos obedecer a las autoridades superiores. Pero a la vez nos deja bien claro que si estas autoridades superiores están ordenando que se haga algo en lo cual va en contra del propósito de Dios, no tenemos por qué obedecer a las autoridades superiores. Por eso veíamos que Pedro y Juan, los apóstoles, le dijeron: juzguen ustedes si está correcto obedecer a Dios, obedecer a los hombres antes que a Dios. No se puede. Es más, no se debe. Y en el siguiente punto, que dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero luego dice, la parte que leíamos en el Deuteronomio 6:5, también dice que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Con toda la mente, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Por lo tanto, si se abraza la causa de Cristo, eso nos puede costar nuestra relación con los demás. Y no debemos preocuparnos. ¿Por qué?
Porque primero está lo primero. Que Dios nos bendiga.